Bienvenidos a una nueva clase del Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica de Salta. En esta clase de Derecho Civil Contratos veremos el tema locación correspondiente a la unidad 15 y fianza correspondiente a la unidad 21 del programa de la materia. Bueno, como indicamos en la introducción, vamos a hablar sobre el contrato de locación, haciendo referencia especial a la locación de inmuebles urbanos, y luego comentaremos sobre el contrato de fianza, en ambos casos aspectos esenciales de dichos contratos. Bueno, el contrato de locación lo define el Código a partir del artículo 1187 y consiste en que una parte le da el goce y uso a la otra, mejor dicho, se obliga a otorgar el uso y goce de una cosa, sea mueble o inmueble, a otra parte. Esta parte que va a usar y gozar se llama locatario, y aquella parte que, digamos, tiene atribuciones o tiene facultades para poder permitir el uso y goce se llama locador. Y dice el Código, a cambio de un precio, ¿no?, que va a ser el dinero, un precio en dinero, que va a ser el alquiler. Bien, este contrato ustedes lo pueden perfilar desde el punto de vista de la clasificación de los contratos, como se ha visto, y pueden decir que, bueno, se trata de un contrato bilateral, que es un contrato oneroso, es un contrato no formal, o en algún caso, ahora vamos a ver, es un contrato formal pero ad probationem, es un contrato conmutativo porque las ventajas se saben de antemano, cuál es la prestación y cuál es la prestación en cabeza de cada una de ellas. Entonces, ¿cuáles son las obligaciones de ambas partes? Bueno, una de las obligaciones del locador va a ser la de garantizar ese uso y goce de la cosa de manera que pueda cumplirse el destino que se le ha dado o que por naturaleza tiene esa cosa. Y por el otro lado, la obligación principal del locatario va a ser la de abonar el precio convenido, que se llama alquiler, dijimos, y conservar la cosa en buen estado y restituirla al locador al finalizar el contrato. Esta finalización puede ser porque se extinga el plazo convenido y llegue a su término, o puede haber algunas cuestiones, como vamos a mencionar. En el caso de los inmuebles urbanos, puede haber alguna extinción anticipada. Hablando de locación de inmuebles urbanos, el Código trae alguna regulación, que la regulación, si bien es cierto que las normas son supletorias, y más en materia de contratos y de cuestiones patrimoniales, no menos cierto es que hay una normativa de orden público, si se quiere, o derechos no disponibles por las partes en esta situación justamente del objeto de protección, visto desde el punto de vista del inquilino, cuando se trata de un inmueble urbano con destino a vivienda o con destino a otra actividad, puede ser comercial, industrial. ¿Cuál es parte de esta regulación que trae el Código? Bueno, en principio habla de los plazos. Dice, los plazos no pueden ser menores de 2 años, y puede tener un máximo, si el destino es vivienda, de 20, y si es otro destino, puede ser hasta 50. Es un plazo bastante extenso, este último de 50, y el de 20 desde ya. Lo que sí hay es un plazo común que es el mínimo y que son 2 años.
Antes se hacía una distinción de 3 y 2, pero bueno, el derecho vigente indica que el mínimo es de 2 años. ¿Y qué sucede? Si celebra un contrato por menos de 2 años, se tendrá por no escrito y de alguna manera el locatario podrá permanecer los 2 años en el inmueble locado. Eso es una manifestación de esta norma imperativa o de orden público de la que hablábamos como excepción a la normativa de carácter dispositivo que presenta el Código Civil y Comercial en cuestiones patrimoniales, específicamente en el tema contractual. Después también el código dice que hay algunas excepciones, por ejemplo, que no se rigen por este mínimo del plazo, el stand que yo alquilo en una feria, o por ejemplo a los fines turísticos, si alquilo algún inmueble para vacacionar, o también cuando se trata de alguna embajada o el alquiler de algún lugar para, digamos, una sede diplomática. Esto lo trae como excepción el código. Bien, el locatario tiene que pagar un precio y el locador lo que tiene que hacer es garantizar ese goce y uso, y no solo en cuestiones materiales, es decir, tiene que garantizar de poder arreglar cualquier defecto que se produzca en la cosa, incluso por caso fortuito, dice el código, y también tiene que responder por evicción y vicios redivitorios, es decir, de alguna manera el locador garantiza la extensión del derecho en cuanto al uso y goce, y también algunos defectos ocultos que por ejemplo tenía el inmueble y luego afloran con el tiempo, que no se conocían, por eso eran defectos ocultos, no se conocían al momento de contratar. Hay una regulación también específica en el código cuando habla de la resolución anticipada. El inquilino puede irse antes, es decir, más allá que haya 2 años, justamente esta impronta de orden público que se manifiesta en ese plazo mínimo legal de 2 años es a favor del inquilino. Es decir, el locador no puede pretender que el inquilino, como es una norma de orden público, permanezca allí 2 años sí o sí. Puede dejar la locación y resolver. Tiene que dar aviso al locador y el código dice, bueno, lo puede hacer en el primer año, después de los 6 meses. Y en tal caso tendrá que abonar una compensación de 1 mes y medio. Y si la resolución anticipada es posterior al año, es decir, puede ser que sea 2 años, o puede ser que sea 3 o 5 que se hayan celebrado. Bueno, la cuestión es que si se hace una resolución anticipada, pero luego del año, en ese caso la compensación es menor y le tiene que reconocer 1 año de alquiler, 1 mes de alquiler a favor del locador como compensación por haberse anticipado a la extinción del contrato. Después, hay otro instituto que se llama la continuación de la locación. Y esto se refiere a que, bueno, en principio siempre la locación se extiende pasiva y activamente a los herederos, salvo pacto en contrario, dice el código. Es decir, que fallezca el locador no implica que se extinga la locación, continúa con los herederos del locador. Lo propio sucede con el inquilino, ¿sí? Salvo que se haya dicho lo contrario y que no se transmita a los herederos. Pero hay otra situación, que son aquellas personas que recibieron un ostensible trato familiar por parte del locatario y éste abandona la cosa o fallece. En ese caso no es heredero, tiene prioridad el heredero, y aquel que estuvo conviviendo con el inquilino, que luego abandona o que fallece, puede permanecer
por el tiempo estipulado en el contrato, desde ya cumpliendo con las obligaciones propias que tenía el inquilino, ¿no? Pero bueno, es una institución que se brinda a algunas personas a favor de mantener el techo o digamos, la tranquilidad de la vivienda en cuanto a esa permanencia que le permite el código. Bien, después tengan presente esto, que la posibilidad de cobrar le da acción ejecutiva, esto es importante, le da acción ejecutiva al locador, es decir, tiene un procedimiento desde el punto de vista procesal a los efectos de hacer valer el crédito el locador, donde la sustanciación, digamos, tiende a que tenga mayor celeridad el proceso, ¿no? Es decir, se presenta con el contrato de alquiler, se lo llamará para que reconozca la firma, o si la firma está certificada, todavía mejor, y en ese caso tendrá que exhibir el recibo de pago para poder demostrar que abonó los alquileres atrasados que se le reclaman. Y si no, bueno, se hará ejecución del dinero y por otro lado el desalojo, en ese caso, como causal de incumplimiento. Bien, también está el tema de la fianza, un tema no menor y que también tiene relación con el contrato de alquiler, porque en general se presenta como que viene el fiador, justamente, valga la redundancia, a afianzar la obligación del inquilino. Y la fianza es otro contrato. Este contrato se celebra entre el acreedor y el fiador. Entonces puedo tener un contrato de alquiler donde firma el locatario, el locador y el fiador, ¿sí? Lo que sucede es que el contrato de fianza se celebra entre el fiador y el acreedor, que sería el locador. Pero hay dos contratos paralelos ahí. Por un lado el contrato de fianza entre el acreedor y el fiador, y por otro lado el contrato de locación entre el locador y el locatario. El contrato de fianza viene a ser un contrato accesorio a una obligación principal. Esta obligación principal va a ser, en el ejemplo de la locación, pagar el arriendo y también restituir la cosa en el estado que debe restituirse al locador finalizado el contrato. Trae algunas particularidades y el legislador quiso proteger al fiador y evitar abusos más que nada, y dice que el fiador se va a liberar salvo que no se entregue la cosa finalizado el contrato. Es decir, lo que no quiere es que si se hacen renovaciones del contrato el fiador haya prestado su consentimiento una vez y sine die quede obligado a todos los contratos y a todas las reformas o a todas las renovaciones que se hayan hecho sin su participación. Bien, el contrato de fianza en sí tienen que tener presente tres cosas, o mejor dicho, tienen que tener presente que el contrato de fianza se presenta como fianza simple, fianza solidaria o liso y llano pagador, que ya no sería una fianza propiamente dicha, ¿no? La particularidad de la fianza es que es una obligación accesoria y subsidiaria a una principal, lógicamente. Es subsidiaria desde el punto de vista que primero hay que reclamarle al obligado principal. Y hay un principio de exclusión que se llama, y que hace a la subsidiariedad de la fianza, y que quiere decir que tiene que agotar todas las vías el acreedor contra el deudor. Todas las vías legales en la intención o en la finalidad de cobro, ¿sí? Ahora, si no tiene más bienes y no le puede ejecutar, o ejecutado los que tiene, no le alcanza a cubrir el crédito, ahí el fiador subsidiariamente va a responder en lugar del deudor principal. Así funciona el sistema en la fianza simple. Luego está la fianza solidaria, donde este principio de exclusión no se aplica, es decir, sigue siendo accesoria a la obligación. Si se extingue la obligación principal, se extingue también la obligación del fiador, pero
están en un pie de igualdad en el sentido que no tiene que agotar los bienes del deudor para venir por el fiador. Eso es fianza solidaria, que no tiene nada que ver con la solidaridad de las obligaciones, ¿sí? Y la última clase, o como se puede presentar la fianza, que no tiene nada de fianza, sino simplemente queda dentro de la clasificación, pero la tercera de las variantes es que se obligue como liso y llano pagador. Si el fiador se obliga como liso y llano pagador, el código dice, en ese caso se le dará el tratamiento de las obligaciones solidarias. Es decir, ahí sí es un codeudor solidario más. Con lo cual ya no hay acá ni principio de subsidiariedad, ni tampoco carácter, digamos, no tendrá más carácter de subsidiariedad, ni tampoco tendrá el carácter de accesoriedad, sino que es obligado principal o coobligado principal con aquel que era a quien se afianzaba la obligación o a favor de quien se afianzaba la obligación. Es decir, responden no solo en un pie de igualdad, sino que la fuente es la misma de la obligación porque no hay un contrato de fianza propiamente dicho que lo podamos diferenciar de la obligación en virtud de la cual el obligado principal tiene que cumplir aquello con lo cual se comprometió. Es decir, no tenemos acá distinción y el tratamiento es igual a la de las obligaciones solidarias. Bueno, para redondear, tenemos por un lado el contrato de locación, aspectos principales de la locación, sepan que es un derecho personal, le doy el uso y goce, luego debe tener que restituir al locador. El locador no necesariamente tiene que ser propietario, puede ser alguien que alquile y no sea propietario, un poseedor puede alquilar, un usufructuario puede alquilar, y hasta un locador donde no está prohibida la sublocación también puede sublocar, ¿se entiende? Entonces, como derecho personal, las obligaciones principales, la dinámica, las cuestiones que tienen que ver con la extinción y algunos modos de extinción que no hacen propiamente al vencimiento del plazo, sino situaciones que pueden hacer que se anticipe la extinción del contrato de locación. Y por otro lado, en la fianza, que se puede presentar para afianzar esta obligación del locatario o cualquier otra obligación, de cualquier naturaleza que sea, una obligación de hacer, de dar, de no hacer, es decir, siempre hay una obligación principal a la que la fianza accede y esta funciona como obligación accesoria y subsidiaria. Esto se presenta en el caso puro, si se quiere, que es la fianza simple, que la regula el código, y en la fianza solidaria ya queda morigerada la figura esta de la fianza porque si bien es accesoria, ya la obligación del fiador no es subsidiaria. Y por último tenemos la situación del fiador liso y llano pagador que no tiene nada de fiador en términos de que queda obligado lisa y llanamente como un codeudor solidario. Esto también acá está en el código y lo explicita de esta manera. Bueno, desde ya les agradezco esta oportunidad por haber compartido estos dos temas que de alguna manera presentan interés como tantos otros y quedaremos a la expectativa para poder tener un nuevo encuentro con ustedes. Muchas gracias. En la clase de hoy vimos el contrato de locación correspondiente a la unidad 15 y el de fianza correspondiente a la unidad 21 del programa de la materia.